Perfecto, bueno, en este momento pues, inició la grabación. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bien, profe, buenas noches. Jorge Rodríguez, acá estoy pendiente y dispuesto a escuchar la tutoría. Perfecto, muchas gracias por estar aquí. Veo que se conectó Luis Felipe. Luis Felipe, ¿nos estás escuchando? Bueno, esperemos a que se le restablezca de pronto el sonido. Bueno, voy a pasar un poco las primeras diapositivas. Les doy la bienvenida a este módulo que es gestión de riesgos sobre activos de información. El módulo es un tema bien interesante, vamos a ver muchas cosas, enseguida vamos a empezar a revisar cada una de ellas, las condiciones, los compromisos, la forma como nos vamos a comunicar y todo esto. Yo soy Héctor Fernando Vargas Montoya, soy especialista en gerencia y tengo una maestría en seguridad de las TIC. Soy docente también de maestría de seguridad en algunas instituciones. Dicto algunos módulos, gestión de riesgos, detección de intrusos, seguridad en sistemas operativos, un poco de criptografía, análisis forense y bueno, varias cosas ahí alrededor de los temas de seguridad. Soy ingeniero de sistemas, también fui tecnólogo electrónico. Bueno, he estudiado pues como muchas cositas por ahí alrededor. Entonces yo espero que nos podamos de una u otra manera pues encontrar en el conocimiento, compartirles a ustedes el conocimiento que hay alrededor de los temas de seguridad y gestión del riesgo y que al final podamos de una u otra manera digamos, consolidar todos estos encuentros y todos estos temas y poderlos aplicar en un mundo más real de lo que tenemos. Bueno, recordar un poco el tema de la prueba diagnóstica. Es importante para mí conocer de ustedes, conocer las expectativas, si han trabajado un poquito los temas de riesgos, de seguridad, porque dependiendo de eso, de una u otra manera, pues a mí me da un poco más de movilidad para poder entregar un conocimiento adicional si es del caso. Tenemos dos foros, uno es el foro de presentación, importante que nos presentemos ahí. Les propuse ahí mismo en el foro crear un grupo de WhatsApp temporal. De pronto es más fácil por WhatsApp enviar un mensaje, compartirles una noticia o recordarles si el encuentro se va a mover, si no se va a mover o si efectivamente sigue estando ahí cualquiera de las novedades. Igual todos podemos compartir los temas académicos que consideremos en temas de gestión de riesgos. También está el otro foro que está asociado a todo el tema de preguntas, todo el tema de respuestas y lo que queramos de una u otra manera compartir. Seguramente ahí en ese foro yo les estaré compartiendo alguna información relevante de los temas de riesgos y de seguridad en general para que ustedes lo tengan de primera mano. Tiempos y horarios de atención. En el perfil que pueden ver en la página yo coloqué unos horarios de atención. Es un poco, digamos, restringido el tema de los horarios, entendiendo que ustedes también trabajan y laboran, pero siéntanse libres en utilizar el WhatsApp, siéntanse libres en copiar en el foro o copiarme en el correo, que seguramente podemos establecer algún acuerdo y si tienen alguna duda o alguna pregunta, en la mayor brevedad yo les estaré contestando. Importante el estudio de las unidades temáticas, pues ese es el tema, ese es el core de todo este módulo. Entonces les recomiendo pues el estudio de los temas. Estar muy pendiente del tema de los calendarios, de los anuncios, de los correos. Estos encuentros están programados todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, una hora para que despejemos dudas que se tengan de las actividades, retroalimentaciones de las actividades
y en cada encuentro yo traigo un tema adicional a las unidades temáticas que yo sé que nos va a ayudar un poquito más a comprender los temas de riesgos y seguridad sobre cualquier plataforma o cualquier elemento tecnológico. Importante, si no han trabajado en los temas virtuales, es la organización del tiempo. Las actividades tienen unas fechas estipuladas, eh, y esas fechas es importante cumplirlas para que los objetivos no se nos desplacen. La primera actividad está asociada a la gestión de los activos de información. Vamos a ver que es parte fundamental de la gestión de riesgos y de los temas de seguridad. Entonces, esa primera actividad está asociada a los activos de información. Ella se activa esta semana. Seguramente a finales de esta semana se activa la actividad, valga la redundancia, y para que empecemos tanto con las lecturas como entender qué es lo que se está pidiendo ahí. La segunda actividad es hacer un análisis de riesgos sobre un caso de estudio. Ese análisis de riesgos está basado en la norma ISO 31000, que es una norma de seguridad. La van a ver tanto en las unidades temáticas como en algún resumen que yo voy a tener aquí en las presentaciones. Y el último tema está asociado a los controles asociados a los riesgos encontrados. Entonces esos controles, en combinación con una cosa que se llama el ROSI, que es el retorno a la inversión de seguridad, es un ejercicio bien interesante porque muchas veces las organizaciones en términos de seguridad nos ven muy costosos. Creen que la seguridad realmente resta en temas de presupuesto, pero no se dan cuenta que la gestión del riesgo y la seguridad en sí realmente le suma mucho a la compañía. Entonces los temas de retorno a la inversión son ejercicios bien interesantes, y es importante que ustedes lo conozcan para que tengan de una u otra manera argumentos en algún momento si necesitan justificar diferentes inversiones en términos de seguridad. No sé si hay preguntas hasta el momento. No, profe, no tengo preguntas por el momento. Ok, perfecto. Y Luis también nos copia en el chat que no hay preguntas. Ok, vamos a mirar un contexto general de los temas de seguridad y más o menos como para dónde vamos. Voy a bajar el video mío para tener un poco más de ancho de banda. Ok. La organización de seguridad. La organización de seguridad tiene muchas aristas. Se habla mucho de los gobiernos de seguridad y se habla de una cantidad de normas, que la ISO, la NIS, COVID, y bueno, hay una serie de normas que nos permiten de una u otra manera tener un contexto global de lo que son los temas de seguridad. Dentro de esos temas globales es importante conocer la organización, pues la organización se mueve claramente en sus estrategias empresariales y procesos. Otras organizaciones como las que son sin ánimo de lucro o las organizaciones gubernamentales, pues obviamente la estrategia ya no es una estrategia empresarial, sino una estrategia corporativa, pero tiene el mismo foco. Tema de procesos es fundamental, y ya empiezan a desglosarse desde los procesos los temas de arquitectura y políticas de seguridad. Todas las organizaciones deberían de tener un proceso de estar actualizando tanto las arquitecturas como todos los lineamientos. Luego de que se tienen esas políticas y esos lineamientos, y la arquitectura, pues bajamos a los temas de configuraciones, y es toda esa arquitectura tecnológica. Al fin del día, cómo los configuramos, cómo le hacemos hardening, cómo de una u otra manera aseguramos que la infraestructura tecnológica tiene un nivel importante en términos de seguridad. En la medida en que las aplicaciones, los servidores, las bases de datos y la infraestructura tecnológica tengan unos elementos de seguridad, en esa misma orden los productos y servicios que están
alojados dentro de esos servidores pues tendrán un nivel X de confiabilidad con respecto a lo que les pueda pasar. Y hay muchas herramientas de gestión para lograr eso. Tenemos las mismas políticas y normas internas, tenemos los procedimientos que normalmente se escriben en las organizaciones, procedimientos para configurar a nivel de redes lo que se necesite, router, switches, a nivel de sistemas operativos o a nivel de aplicaciones. Deben existir muchos procedimientos. Están las mismas tecnologías de información y las de comunicaciones que apoyan toda la estrategia. También están los sistemas de control, los sistemas de calidad, los sistemas de compensación. Bueno, sabemos y conocemos que las organizaciones son complejas, tienen muchos elementos y que alrededor de todos esos elementos se reúne una cultura organizacional. Cada empresa tiene su propia cultura organizacional y va conformando su cultura organizacional. Todos estos elementos hacen parte de los temas de seguridad y gestión de riesgos, porque en cada uno de esos elementos hay que tocar la puerta y siempre vamos a tener de una u otra manera cosas que gestionar dentro de los procesos, los procedimientos, la arquitectura, las personas, los procesos. O sea, hay un sinfín de cosas que tocan los temas de seguridad, los temas de gestión del riesgo, que cuando uno empieza a trabajar es posible que vea el tema un poco grande por la cantidad de cosas y aristas que tienen todos estos temas. Ahora, dentro de la gestión del riesgo, entrando un poco más a la introducción y hacia dónde vamos con este módulo, la gestión del riesgo realmente es la ejecución de una serie de pasos que si se llevan coherentemente me van a permitir de una u otra manera visualizar cómo es el comportamiento de la organización y cómo en el futuro podría o no generarme un impacto dependiendo de los hallazgos, de la probabilidad de ocurrencia que yo tenga sobre ese riesgo. La gestión del riesgo y el gobierno de riesgo es un tema bien fundamental. Algunas organizaciones lastimosamente no hacen los procesos de riesgo como debiera y se enfocan mucho a los procesos de riesgos asociados a los elementos muy físicos, muy de data center o de centros de cómputo, o la gestión de riesgos muy asociada a los temas de cartera, contabilidad, seguros y pólizas. Pero cuando tomamos esas buenas prácticas de riesgos y las llevamos a las tecnologías de información y comunicaciones, realmente tenemos una combinación importante, porque vamos a poder identificar a lo largo del ejercicio cuáles son todos esos posibles impactos negativos que me puede generar a mí un evento cualquiera. Lo primero que se hace en la gestión de riesgos es un levantamiento y clasificación de activos de información. Con base en eso, entonces nos vamos a dar cuenta de qué tenemos, cómo lo tenemos y dónde lo tenemos. Y es probable que muchas organizaciones ese primer encuentro con el levantamiento de los activos no lo tenga, no sepamos dónde están los activos, no sepamos cuántos routers hay, cuántos servidores, de qué marca, de qué clase, de qué sistema operativo, o no tengamos un sistema de información que administre coherentemente ese inventario. Entonces lo primero que debemos hacer es un levantamiento y clasificación de los activos. ¿Por qué hay que clasificar los activos? Ahí hay un tema, y es que los activos de información deberían de protegerse de acuerdo a su nivel de clasificación. No es lo mismo buscar protecciones para un activo que es considerado confidencial a buscar protecciones para un activo que es considerado de dominio público. O sea, el esfuerzo que hay que hacer es diferente del que es confidencial de que es de dominio público. Pero si no conocemos la clasificación de los activos, pues difícilmente vamos a saber qué nivel de protección le vamos a dar. Entonces, esa primera entrada para todo lo que es la gestión y procesos de riesgos es fundamental en la medida en que podamos obtener
con más detalle todo lo que esté alrededor de los activos de información. Una segunda etapa es hacer un listado de amenazas y vulnerabilidades. ¿Qué vulnerabilidades tienen esos activos? Una vulnerabilidad, lo van a ver en las unidades temáticas, se define como un hueco o fallo de seguridad, un bug del sistema, eso es una vulnerabilidad, y una amenaza se define como un ente externo al sistema con potencial daño. Entonces, cuando tenemos una amenaza que intenta explorar la vulnerabilidad, pues ahí tenemos una cosa que se llama el escenario de riesgo. Entonces, en esa fase 2 es fundamental, uno, conocer las vulnerabilidades o posibles vulnerabilidades que tenga el sistema, y más que el sistema son los activos de información que se levantaron en la fase 1, y 2, un levantamiento de posibles amenazas sobre esos activos de información. Por ejemplo, supóngase que en los activos de información levantamos que habían un par de servidores Linux, 4 servidores Microsoft, 2012 R2 y bueno, y otro poco de tecnología y Apache, servidores web y todo esto. Lo primero es identificar posibles vulnerabilidades que pueda tener. Y en la medida en que encontremos vulnerabilidades, vamos de una u otra manera haciendo un listado de las posibles amenazas. ¿Qué me puede amenazar a mí el sistema? Entonces hay amenazas naturales, hay amenazas tecnológicas, amenazas humanas, y hay amenazas propias de la tecnología de información y comunicaciones. Que seguramente lo hemos escuchado, temas de malware, que llegó el WannaCry, que llegó tipos de ransomware, que hay robo de información, ataques sistemáticos para negar el servicio, bueno, toda es una serie de amenazas. Todas esas amenazas, cuando actúan sobre los activos, me generan un riesgo, y ese es donde entramos en la etapa 3. Veo que Albeiro se conectó. Buenas noches, Albeiro. ¿Nos estás escuchando? Ok, perfecto, Albeiro. Bienvenido a este primer encuentro sincrónico sobre gestión de riesgos y activos de información. Esa tercera fase es la generación de los escenarios de riesgos y una cosa que se llaman las tablas de probabilidad de impacto. Cuando tenemos un escenario de riesgo, es importante que ese riesgo sea evaluado en cuál es la probabilidad que ocurra, y si me ocurre, cuál es el impacto que me genera sobre el sistema. Cuando yo tengo eso, y cuando yo tengo definidas las tablas de probabilidad y los niveles de impacto, yo tengo una buena percepción y perspectiva de lo que va a pasar. Resulta que los riesgos son, digámoslo, eventos o posibles eventos que se calculan hacia el futuro. La gestión de riesgos se hace en el presente, pero los riesgos calculados son hacia el futuro, y lo que estamos buscando es intentar traer de ese futuro los posibles impactos que nos puedan generar negativamente una desviación de los objetivos. Por eso la importancia de que la probabilidad y el impacto sean descritos y sean definidos pues de una manera, digamos, coherente con respecto a la organización. Cuando ya definimos estas tablas, entonces vamos a la calificación del riesgo y la generación de algo que se llama el mapa de calor o el mapa de riesgos. Seguramente lo han escuchado y lo han visto. Es un mapa que tiene varios colores, normalmente el verde, el naranja y el rojo cuando es de 3 colores, o cuando tenemos el verde, amarillo, naranja y rojo cuando es de 4 colores o 4 zonas. Cuando calificamos los riesgos en términos de probabilidad e impacto, entonces eso nos va a llevar a ese código o a ese mapa de calor también conocido, y de ahí nos vamos a dar cuenta que todos los riesgos que encontramos, cuál es la posición con respecto a la estrategia de la compañía. Cuando ya tenemos el mapa de riesgos e identificamos
los riesgos altos, que son aquellos que son naranja y los que son rojo. Entonces venimos al paso 5, que es proponer medidas de tratamiento. Y es, ¿qué vamos a hacer con los riesgos altos? ¿Los vamos a contener? ¿Los vamos a trasladar? ¿Los vamos a asumir o los vamos a evitar? Que son los 4 mecanismos para el tratamiento de los riesgos. Hay que buscar cualquiera que sea el elemento de tratamiento para lograr reducir los riesgos. Los riesgos no se eliminan, los riesgos se reducen, los riesgos se asumen, y ahí es donde llegamos a lo que es el riesgo residual. El riesgo residual es aquel riesgo que queda una vez implementados los controles. La única forma de que desaparezca el riesgo es que desaparezca el sistema de referencia. Por ejemplo, si yo tengo un automóvil, obviamente tengo riesgo de robo. ¿Cómo elimino el riesgo? Es claro, hay que vender el automóvil, es la única forma. Eliminando el sistema de referencia, es claro que se elimina el riesgo, pero si yo no elimino el sistema de referencia, siempre voy a tener la probabilidad de que ese riesgo ocurra. Entonces los riesgos se ponen para calcularse hacia el futuro. Son los riesgos, no se eliminan, se les hace un tratamiento. Y cuando yo calculo los riesgos, realmente lo que estoy haciendo es una gestión sobre las medidas de tratamiento que yo estoy colocando para reducir los niveles de exposición. Yo lo que hago es reducir los niveles de exposición ante la gestión del riesgo. No sé si hay preguntas hasta el momento. Si es claro esta introducción de lo que es la gestión del riesgo. Ok, perfecto. Sí, claro, profe, es muy clara la información. Tomando un poco la palabra, yo me encuentro laborando en un hospital de segundo nivel en el municipio de Caucasia y yo soy uno de los encargados de realizarle las copias de seguridad. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, claro. Yo soy uno de los encargados de realizarle la copia de seguridad a la carpeta de calidad. Yo hago la ronda por el área de calidad. Asimismo, la encargada del área de control interno me enseñó por primera vez el mapa de riesgos. En realidad no lo conocía. Y sí es bastante claro lo que usted comenta, lo de los colores. Y dentro de los colores se identifican como los... el concepto como tal a mejorar y evitar que se prolongue el riesgo, como mitigar el riesgo como tal. Asimismo, se sacan unos datos estadísticos junto con el compañero de sistemas de información, porque yo también apoyo ese proceso. Y al principio no lo tomamos como muy en serio la seguridad de la información, pero teniendo claro las políticas de seguridad de la información que hay en el hospital, se aclaró de que la historia clínica es algo sumamente delicado, el cual no todo el mundo puede tener acceso a ella, y al principio se pudo detectar de que cualquier persona podía tener acceso a la base de datos, a los servidores, y actualmente estamos empleando protocolos y políticas para el cuidado de eso. Qué buena experiencia, nos estás contando, porque realmente la gestión de riesgo es tan fundamental, porque es que de ahí nos damos cuenta de tantas cosas que pasan en las organizaciones y esas tantas cosas, lastimosamente las altas gerencias las dejan pasar muy de lado, y muy lastimosamente solo cuando ocurre alguna catástrofe, algún siniestro, es que se toma conciencia, es muy lastimoso. Pero la gestión de riesgo es bien fundamental. Aquí vamos a aprender un poco sobre cómo encontrar ese mapa de riesgos, cómo hallarlo y cómo hacerle un tratamiento. Sí, definitivamente las altas gerencias tienen la cabeza y el pensamiento en otro lado, pero nosotros somos los llamados, cuando tenemos este conocimiento, a empezar a tocar la puerta y a decirle, venga,
que es que aquí sí hay un problema, aquí tenemos unos problemas, hay que cumplir una legislación, tenemos la legislación de habeas data que es la ley 1581 y la 1266, tenemos temas de delito informático y bueno, hay una cosa alrededor. Muchas gracias por el aporte, muchas gracias por el aporte, eso es una realidad. Aquí vamos a mirar los mapas de riesgos y desde el punto de vista de seguridad, cómo llegar a ellos. El tema de las amenazas es un cuento largo, es un cuento que suele ser muy técnico. Aquí en este módulo no vamos a abordar mucho los temas técnicos porque es un módulo más gerencial. Seguramente en algún módulo posterior, si lo dicto, temas de criptografía, temas de análisis forense, si son temas un poco más técnicos. Pero los ataques a las organizaciones vienen desde muchos frentes. Se distinguen dos. Desde la parte externa, que es lo que normalmente lo digo es porque es a lo que más le prestamos atención, se supone que de aquí es donde vienen todos los ataques. Desde Internet. Pero no. Resulta que la estadística es diferente. Más del 60% de los ataques vienen de aquí, de la red interna. Una estadística que lleva más de 10 o 15 años y sigue aún. Más del 60% de los ataques vienen de la red interna. O sea que estamos hablando de un 30 o 40% apenas vienen de la red externa. Entonces ahí nos surge es una inquietud grande y es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la red interna? O sea, los usuarios que tenemos adentro son los que nos están haciendo el daño. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Confiamos? ¿Desconfiamos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces el primer paso es conocer realmente cuál es la problemática. Y dentro de ese conocimiento de la problemática es donde venimos a abordar los mapas de riesgos. El mapa de riesgo entonces me va a decir cuál es la problemática final y cómo estoy abordando el tema. Dentro del punto de vista técnico y para empezar a aislar un poco los temas de riesgo con la seguridad, cuando estamos mirando y revisando vulnerabilidades y amenazas, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y los atacantes cómo piensan? Pues si yo voy a proteger el sistema, yo debería pensar como el atacante para ver a él qué se le ocurre. Eso es una táctica que se ha venido utilizando por mucho tiempo, mucho tiempo. De ahí es donde vienen los cursos de ethical hacking, penetration testing, conocer las redes o herramientas para gestión de vulnerabilidades. Y es cómo piensan los atacantes. Cuando tengo de una u otra manera focos de infección o posibles amenazas al sistema, ¿qué estará pensando el que está dentro o el que está afuera? Entonces, aquí hay una serie de técnicas y esto es de pronto global porque hay unas metodologías más específicas. Lo primero que hace un atacante es intentar obtener información de las organizaciones, sea física o sea digital, cualquiera que sea, a través de las redes sociales o a través de las direcciones IPs que están públicas, a través de los servicios publicados, de los puertos. Si está adentro, pues obviamente la persona que está adentro del sistema pues va a tener acceso más de primera mano a toda esa información y va a conocer los huecos de seguridad que hay. De hecho, es muy probable que las personas que usan los sistemas conocen más los huecos de seguridad que nosotros, los administradores, porque ellos lo usan todo el día. Entonces ellos se saben todos los trucos, todas las artimañas, se saben cómo saltarse en el control, cómo hacer una factura sin tener que aprobarla. O sea, ellos se lo saben todos. Nosotros, lastimosamente, estamos un pasito atrás, pero la intención aquí es, bueno, ¿cómo piensa el atacante? ¿Cómo obtiene la información? De esa misma manera, entonces yo tengo que empezar a buscar desde el punto de vista de riesgo y seguridad, pues cómo empiezo a reducir los riesgos de exposición. Otra de las técnicas
es el tema de enumeration. Es una técnica que hace uso de herramientas ya muy de seguridad informática. Entonces ya explora sobre portales, aplicaciones, fabricantes, versiones de software. O sea, hace una exploración completa. Y aquí es donde hace uso de las herramientas. Y cuando obtiene información, entonces él muy rápidamente toda esa información, pues obviamente la va a recopilar y la va a utilizar a su favor. ¿Por qué? Porque tenemos vulnerabilidades en los sistemas. ¿Y por qué tenemos vulnerabilidades en los sistemas? Porque seguramente no tenemos un proceso de gestión de vulnerabilidades y análisis de riesgos periódico que de una u otra manera nos visualice cuál es el riesgo que podría ocurrir eventualmente en el futuro. Por eso los atacantes tienen tantas ventajas, porque tenemos mucha tecnología, tenemos poco personal, algunas veces poco conocimiento, entonces ellos aprovechan todo eso. Un tercer paso de cómo piensan los atacantes es a través de los usuarios. Entonces aquí vienen las técnicas famosas de ingeniería social, técnicas que utilizan al ser humano para robarle la información, para sacarle la información que normalmente no entrega. Tenemos técnicas de password cracking, es el craqueo de contraseñas. Entonces se roban las bases de datos y lo que hacen es intentar saltarse y adivinar las contraseñas, y hay mucho software en internet que hace eso. Cuando ya se tiene cierto privilegio de manera técnica, el atacante entonces intenta escalar el privilegio. Escalarlo es volverse un root, volverse un administrador, y cuando ya obtiene la administración del sistema, muchos utilizan el paso 5, y es recolectar contraseñas de usuarios y seguir ingresando con la contraseña del usuario y no con la del administrador, porque es más probable que se haga un seguimiento al acceso del administrador y no al del usuario final que todo el día ingresa. Entonces, al recolectar las contraseñas, ellos podrían entrar, digámoslo así, limpiamente al sistema sin que sean descubiertos. Luego de que están adentro, pues instalan muchas cosas. Estos son algunas: backdoor, exploit, pero también pueden instalar malware, troyanos, y bueno, toda esa cantidad de bichos que hay en la red lo pueden instalar, y lo que hacen es obtener acceso remoto al servidor, usar ese sistema comprometido para otros ataques, o dejar el acceso permanente, dejarlo permanente para las fechorías, para seguir robando información, buscando, y bueno, muchas cosas que hay alrededor. Más o menos así piensan los atacantes. Cuando ya obtienen la información, entonces van con otro sistema y van saltando de sistema en sistema. La estrategia es: ¿y cómo los cogemos? Y la estrategia de ellos será entonces que no me puedan coger. Algunos datos que seguramente habrán escuchado, noticias, y bueno, de eso se mueve mucho. Esta es una estadística del sitio Hackmageddon, y esta es de marzo del 2018. Ellos sacan cada 2 meses, cada mes, una estadística de cómo se mueven los sistemas, la motivación que hay detrás de los atacantes. Entonces es bien interesante, porque el 76% de los atacantes los motiva el cibercrimen. El dinero. ¿Cómo obtener dinero? A través o de estafas por internet o de hackearse las redes. ¿Cómo obtengo yo dinero con eso? Entonces ahí viene toda la historia de la minería de los bitcoins y el malware que hay detrás de la minería de los bitcoins, y cómo obtengo yo bitcoins a través de utilizar maliciosamente el procesamiento de otras personas. Entonces le apuntan mucho a el cibercrimen en términos de monetariamente eso que me representa, y seguramente representará mucho dinero. En el siguiente escalón, con un 19.4, está el tema de ciberespionaje, que es lo que normalmente hacen los países entre países.
y entre grupos políticos, el ciberespionaje. Es bien interesante ese cuento. Y bueno, y los otros dos están un poco más abajo, que es el tema de ataques sobre las infraestructuras críticas y el tema de hacktivismo, que está asociado a la protesta, por decirlo así, protesta social digital. Es lo mismo que el activismo, pero desde las redes, desde los sistemas digitales. Entonces ahí tenemos organizaciones como Anonymous, que hace un hacktivismo tumbando sitios web, y hay otros grupos con botnet y todo esto. Una estadística interesante, ustedes la pueden consultar ahí en el sitio, y seguramente hay meses anteriores que también los pueden consultar. Ahora, una serie de pronósticos y que es claro que ha venido pasando durante este año, y es que para el 2018 se van a incrementar los ataques en dispositivos móviles. Entonces tenemos todas las cadenas de WhatsApp y los robos de minutos, el malware que viene por los videitos que enviamos tanto y que nos da tanta risa en WhatsApp y en otros medios. Tenemos una atención importante en el tema de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas son una serie de tecnologías y protocolos que vienen creciendo desde hace un tiempo. Se está potencializando mucho todo el tema de Smart TV, relojes inteligentes, las casas inteligentes, los dispositivos de bajo consumo para monitoreo de energía, potencia, que las Raspberry, los Arduinos y bueno, una cantidad de dispositivos. Entonces los atacantes le están prestando atención al tema y ya están vulnerando esos protocolos de Internet de las Cosas. El tema de ciberataques a las empresas se cree que va a empezar a aumentar, y ahí hay un tema que está muy ligado con el último, que es el robo de datos personales. Y es, yo ataco a una organización o bien porque necesito tumbarla por alguna razón, o porque necesito robar datos personales. Y ahí saco a colación el escándalo que aún todavía está vigente de Facebook, y el robo de toda esa cantidad de cuentas y de información personal que hubo. Eh, ¿Qué hacemos si de una u otra manera esas grandes potencias en tecnología tienen problemas de seguridad? Pues será odiosa la comparación, pero se podrán imaginar nosotros cómo podremos estar. Por eso estos intentos de que la gestión del riesgo realmente se vuelva un tema importante en nuestras cabezas y en las organizaciones, pues toma un rumbo interesante. Tema de vulnerabilidades en la nube. Ya estamos muy conectados en la nube, ya tenemos Office 365 o tenemos OneDrive, o ya lo que hacen las empresas es contratar procesamiento en Amazon, y bueno, hay una cantidad de cosas, y hay el llamado de esas organizaciones que están haciendo con respecto a la seguridad que hay allá. Mejorar o renovar las estructuras críticas ante ciberataques. Hace un par de días se notificó un ataque cibernético hacia unas plantas de energía eléctrica. Entonces, lo que son las plantas de agua, de energía, de gas, de petróleo, las están conectando a las redes. Y esas plantas no están hechas para temas de seguridad. Eso quiere decir que los amigos atacantes pues están mirando ese tema con sumo cuidado y están atacando empresas grandes que tienen infraestructuras críticas. Bueno, y el último, que es el robo de datos personales, que ya más o menos pues lo planteamos. Ahí el tema de los datos personales es, ¿y nosotros qué hacemos con nuestros datos personales? ¿Conocemos los riesgos de nuestros datos personales? ¿Cómo protegemos nuestros datos personales? ¿Tenemos muchos de esos en nuestros celulares? ¿Y qué hacemos si se nos pierde? ¿Será que valen algo? ¿A alguien le interesará mis contactos? Pues puede que sí, como puede que no. Lo importante es que desde el punto de vista de riesgo, pues tengamos claramente una visión de qué puede o qué no podría pasar. Eso era lo que les traía para el día de hoy, un contexto general
de lo que es la seguridad, un contexto general de lo que es la gestión del riesgo y lo que vamos a trabajar durante estos fines de semana y con todas las actividades que tenemos. No sé si hay preguntas al respecto o de lo que primero que hablamos sobre los encuentros, sobre el grupo de WhatsApp o cualquier inquietud sobre las actividades. Gracias Luis, sí, es una temática bien, bien interesante, amplia, muy amplia y mucho por aprender. Ah, perfecto, Jorge. Sí, hay muchas cositas por estudiar. Sí, así es, Luis. Yo estoy esperando tanto en la evaluación diagnóstica como los que se presenten en el foro, porque eso también les va a ayudar a ustedes a conformar sus grupos de trabajo. Los trabajos se pueden entregar de manera individual o se pueden entregar en parejas. Entonces, si tienen un grupo de trabajo, obviamente va a haber una mejor retroalimentación en los conceptos y en el conocimiento. Ya es libre de ustedes si lo hacen en parejas o si lo hacen individual. Pero sí, la estrategia es, al menos esta semana, eh, dar el espacio para que nos presentemos todos en el foro. Con respecto a la evaluación diagnóstica pues no tiene ningún peso evaluativo, sino que es un diagnóstico, por decirlo así, que yo requiero para conocer sus expectativas, sus conocimientos y un poco más sobre ustedes. Eso me ayuda a mí, Albeiro, a de pronto focalizar un poco más los ejercicios, focalizar un poco más estas presentaciones, que estas presentaciones realmente es un tema aparte de las temáticas que hay sobre el curso, es un adicional que permite pues como entender un poco más el panorama. Eso es la evaluación diagnóstica. Es importante pues que la desarrollen, no tiene ninguna evaluación, pero sí tiene un valor importante para mí. Ok, Luis, cuando te refieres a el link para la asistencia, a qué te refieres? Eh, Profe, respecto a lo del link de asistencia, en las otras participaciones, en los otros encuentros asincrónicos que se han realizado, eh, los, eh, los moderadores nos envían un link donde colocamos el tema que se trató, el nombre del moderador, para tener como un seguimiento de eso, porque son mínimo 7 encuentros asincrónicos de los que tengo entendido para poder optar por el título. Si no, no. Entonces, como creo que eso lo toman como evidencia de que las personas sí participaron en esos encuentros. Ok, déjame reviso porque te cuento que no tenía esa instrucción. Lo que normalmente hacemos es como participan y queda el video. Entonces en el video es evidente la participación de ustedes, eso es una evidencia. Lo que yo hago es montarles este video en un enlace para que ustedes puedan tener este material y lo puedan repasar. Profe, Eh, perdón, le digo algo le contesto a Luis. Es sí, que, bueno, ya escribió Jorge Eliezer, es que eso es para las cátedras abiertas, que ok. hay que registrarse porque tiene que hacer lo que él dijo, pero es solo con las cátedras abiertas, de resto no. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, Luis, realmente, pues aquí en la especialización, para mí es un gusto que ustedes participen. Si ustedes no pueden participar, bueno, qué lástima. Yo creo que se perderían un poco de conocimiento. El tema de asistencia está en los videos
como lo dije, pero no más, no adiciono absolutamente nada más, es el compromiso de cada uno porque esto es una especialización, es un nivel diferente a los temas de pregrado y es un interés importante de ustedes de poder aprender. Entonces, esa realmente es la asistencia. Ok, perfecto. Entonces, eh, juicio con las unidades temáticas. Los invito entonces a que completemos el foro con la presentación, llenemos la diagnóstica, la evaluación diagnóstica para tener un poco más de conocimiento y cuando tenga ya pues todos los participantes formamos el grupo de WhatsApp para poder tener ahí otra herramienta más de comunicación. Jorge nos dice que las charlas se hagan sobre la misma hora, ya que en particular me favorecería. Sí, realmente Jorge, este encuentro sincrónico está programado todos los miércoles de 8 a 9. Si hay alguna eventualidad, por alguna razón, fuerza mayor, no alcanzo a llegar, ¿cierto? Yo vivo en Medellín, entonces el tráfico a veces es complicado. Seguramente le estoy notificando, pero todos los miércoles de 8 a 9 vamos a tener este espacio. Perfecto. No, compañeros, muchísimas gracias a ustedes. Espero que este cuento les empiece a gustar, que podamos aprender mucho, que podamos sacar buenas cosas al final. Doy por terminado entonces este encuentro sincrónico. Muchas gracias por participar. Yo espero que en el siguiente encuentro podamos estar el resto de los estudiantes. Recuerden que yo les voy a pasar este video a través de un anuncio para que ustedes lo puedan tener ahí como referencia. Ok, hasta luego. Que pasen una feliz noche a todos.